Somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la lectura del arte de habitar. ¿Qué les pareció interesante la lectura? Bueno, yo creo que lo más interesante de la lectura fue como resaltar que se había perdido como totalmente la humanidad pues en las nuevas construcciones, como en el trazo del hombre, en los nuevos casilleros que se están construyendo en el planeta y cómo eso se veía reflejado sobre todo. Pues el autor decía que como en el hemisferio norte, pero pues también considero que eso se está eh, moviendo hacia el hemisferio sur, que son como los tercermundistas. A mí me pareció como sí me hizo cuestionarme mucho lo que habla sobre los arquitectos y cómo dice que los arquitectos ya solo construyen y como el habitar se le queda grande a un arquitecto porque dice mucho que pues dos personas no habitan un espacio igual y que lo mismo pasa con las comunidades, entonces pues que cada estilo de vida es único y entonces para el arquitecto pues abarcar todos esos modos de habitar un espacio pues no es tan fácil, entonces por eso es que se vuelve como un tema de un poco del capitalismo y como alojarse ahora es un bien de consumo en la sociedad y como pues la gente pasa de tener un espacio que construía con sus propias manos a algo que alguien más hace por él y lo mete como si fuera un pues un bien de consumo y ya, como algo que se compra para dormir y ya. A mí me parece como interesante pensar en como que él plantea esta cuestión de cómo estamos habitando ahorita no está bien porque estamos viviendo todos en garajes y en cajas y no estamos habitando el espacio, pero deberíamos volver a lo que era antes completamente, o sea, cuál es el punto medio de hago mi casa, pero al tiempo soy responsable y no me pongo en cualquier lado porque pues ya hay una organización dentro de las ciudades y los países, como que pienso, es un tema muy interesante cuestionarlo, pero pues cómo podemos llegar a ese punto medio, ¿no? Porque pues al final no vamos a dejar todos nuestra casa y vamos a decir, bueno, nos vamos a cualquier tierra y construyo mi casa allá y allá Eso vivo. eso hablaba en un punto de México, decía como que Sí, que alguien se estaba cuestionando todo este tema, pero era como pues como un país de la nada va a empezar a construir todas sus casas y sí, pues que que el eso presidente había ahora no es propuesto. posible. Ujú. Sí. Claro Hablaba que como igual era lo la- que decía, que hablaba mucho de que en los países tercermundistas pasa y también es como el tema de la vivienda informal y de cómo las personas que no tienen casa igual hacen todos sus asentamientos en espacios, en conglomerados, se hacen sus propias casas de las cosas que encuentran porque no tienen dónde más vivir. E igual ya se vuelve un espacio que pues es habitado y también vemos por todo Bogotá que pasa en los cerros. y ahí Sí, puso la idea como, pues que fue una reflexión como de la idea del habitar como capacidad de quién realmente tiene la capacidad de habitar como en temas económicos. Entonces hablaba de que para los países de primer mundo pues es más fácil que la gente empiece realmente a habitar porque ya tienen como, creo que también lo mencionaba como de temas legislativos o de legislaciones que hacen que la gente ya pueda vivir, que pues era esa distinción que siempre hacía. Creo que era una reflexión como súper poderosa entre quién puede habitar y cómo pueden habitar. Entonces, pues a mí me puso a pensar un poco en que las personas con mayor poder adquisitivo muchas veces llegan a habitar lo que pasaba como dentro del umbral, las personas con menor poder adquisitivo pues, tienen más experiencias del habitar como desde lo que hablaba, como que pasaba después del umbral, que era como el habitar en comunidad. Sí, también a mí me pareció muy como importante eso, que también habló de cómo antes en las ciudades, entre más gente había, más conexión había como entre lo que pasaba dentro y lo que pasaba afuera, pero ahora cada día está más desconectado. Entonces, entre más gente necesita un lugar que habitar, digamos, menos tiene como conciencia de los ámbitos de comunidad que él llama, que es como lo que pasa desde la puerta de la casa hacia afuera, y como eso hace parte de cómo uno habita, pero pues entre más gente hay, menos se tiene en cuenta, y por eso las ciudades se vuelven como más inhabitables cada vez. sí, yo creo que esto abre pues la oportunidad como para cuestionar el oficio del arquitecto con las unidades residenciales, en donde pues uno debería buscar como la manera de que el usuario se apropie de su espacio y permita como generar relaciones
con su lugar, pero también con su entorno, no solo físico, y sino también social, justamente de lo que hablaba Jen Jacobs sobre las ciudades. Creo que ahí vuelve lo que dice Caro, y era como hasta qué punto uno se puede esforzar a hacer eso, como que todo está lleno, o sea, Sí, 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 y sí. la ese gente es un tema, necesita porque es construir. como, ya no podemos seguir creciendo hacia los lados y nos toca seguir creciendo adentro de la ciudad, entonces crecemos verticalmente, pero, o sea, si quisiéramos no hacerlo y solo habitar el espacio, pues, ¿qué hace? O sea, no hay dónde, como que no Sí, podemos simplemente tumbar el edificio y decir, listo, tumbemos y cada uno construya sus casas, pues, como su hábitat, sino de pronto reformar la manera que pensamos, cómo diseñamos la vivienda. Exacto. Sí. Y sí, como lograr habitar verticalmente sin que sea pues, el garaje de todos vivimos en el mismo espacio, solo en un piso diferente. sí. Por eso yo creo que menciona el tema como de las utopías y de cómo construir una nación y construir alojamientos se vuelve una utopía al final, pues dentro de un país, porque, y se vuelve además una utopía de las élites de ese país también, que era lo que tú decías, Cata, como pues de que al final la gente que más capacidad tiene de habitar es la gente que más recursos económicos tiene, porque pues es la gente que más puede como decidir qué cambiar, pero pues tampoco es como que puedan decir, bueno, voy a tumbar todo, o sea, es como no hay un punto en la mitad. Sí, y que a esas élites yo siento que también a veces les afecta como el habitar en comunidad. Pues era Ujú. como lo que yo sentía, como que a la gente le molesta lo que hablaba, como de que se pongan a hablar en la puerta de los locales o que pongan como comercio informal en los andenes y no dejen la circulación, como que cada persona, dependiendo de su capacidad adquisitiva, tiene una idea diferente de cómo quiere habitar, como adentro y afuera. Sí. También creo que en un país como Colombia tan desigual, pues más difícil es todavía porque la gente más como diferencias en su forma de habitar tiene y pues es más difícil como intermediar todos esos hábitos en una sociedad en la que hay tantas diferencias sociales como... Sí, exacto. Y yo también considero que como que esas necesidades tan urgentes hacen que se prioricen otros elementos como, no sé, la vivienda de emergencia que puede no ser tan habitable, pero sí pues le brinda como protección a sus usuarios, por ejemplo. Entonces, mm, no sé si es como un punto intermedio entre dos extremos, bien extremos. Yo Sí, estaba pensando en lo que dijo Cata, como en lo que estaban diciendo de las élites, que son las que más capacidad tienen para habitar, pero ¿será? Porque igual al final también estábamos hablando de, pues, una persona que de pronto no vive en la ciudad y no adquiere, no sé, no renta un apartamento, no se está mudando constantemente, una persona que vive en partes, por ejemplo, rurales del país, que se asientan en un terreno, hacen su propia casa, tienen su granja y crece ahí su familia y después como que heredan la casa a su hijo, a su hija y viven ahí por generaciones, eso de pronto es más habitar que lo que nosotros estamos haciendo Sí, en es sí. nuestras verdad, propias casas. es verdad. Yo creo que por eso diferencia como los dos tipos de personas, como el alojado moderno que él llama y como la persona que hace su casa, que es como esa gente que, de la que tú estás hablando, mientras que dentro de los modernos como que los únicos que tienen capacidad de dejar una marca en su lugar de habitación, pues de habitación no, el lugar que habitan es como la gente que puede tomar decisiones sobre ese lugar. Y pues esa gente es como la gente que tiene un apartamento propio, que tiene una casa propia, pero la mayoría pues no es así. Entonces creo que por eso es que parte como en eh, como dos tipos de personas y dos capacidades para habitar. Y habla de la envidia al final, como dice, como que los jóvenes hoy en día pueden envidiar lo que tú estabas diciendo, Caro, como a las personas que viven en las afueras, que viven en comunidades más pequeñas, que Sí, logran habitar mejor a pues lo que... además, sí, como que así ha sido históricamente, ¿no? Antes se vivía en la parte rural, las ciudades se fueron formando en los centros urbanos y todo el mundo se fue a los centros urbanos como en busca de trabajo y hoy en día estamos como tan sobrepoblados que la gente quiere volver a salir y quiere tener un espacio afuera como de todo ese caos que no está siendo habitado. Sí.